Se encuentra ya aquí en nuestros estudios la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, a quien damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, ministra. Gracias, Bienvenida. Jennifer. Buenos días. Bien, el día de ayer se ha hecho la presentación de este informe por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la situación de convulsión social que se vivió en nuestro país desde el 7 de diciembre, tras el golpe de Estado del exmandatario Castillo, hasta el mes de enero, porque en realidad ese es el tiempo que ha contemplado el análisis que se ha hecho in situ. De hecho, hubo 2 visitas por parte de una alta misión de este organismo para conocer a detalle, recabar un poco testimonios sobre las afectaciones y sobre las muertes peruanos y peruanas que perdieron la vida en este contexto de convulsión social. ¿Cuál es su mirada ante la respuesta, ante lo que se ha detallado? Porque hay que detenernos en uno de los aspectos en los que se ha hecho mención: antecedentes y discriminación, que bueno, competen sin duda también a su sector desde esta mirada intercultural que se tendría que gestar desde el Estado. Sí, Jennifer. Como bien has dicho, este es un informe situacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero resaltar justamente que en este análisis, que en este detalle, en esta descripción que nos hace del informe, la Comisión reconoce que el 7 de diciembre hubo un golpe de Estado, se rompió el orden constitucional por parte del exmandatario, como bien lo has dicho, y que el gobierno que tenemos ahora es producto de la sucesión constitucional, un gobierno democrático. También reconoce la Comisión que el Estado peruano tiene un sistema de justicia que respeta derechos humanos, que está en el orden democrático y que existen, digamos, los sistemas especializados para poder buscar justicia en todo caso, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras recomendaciones que también ha indicado la Comisión, que ya venimos implementando desde el Estado, ¿no? Sobre todo en el punto de vista desde el sector cultura, tratando de motivar el diálogo intercultural que tan necesario en nuestro país es. Lo que sí creo que tenemos que ver y reevaluar, porque no estamos, digamos, conformes, o vemos con preocupación que la Comisión haya considerado que los hechos execrables de violencia, donde han fallecido hermanos y hermanas peruanas y peruanos, se haya dado por motivo de discriminación étnico-racial. Nosotros conocemos bien nuestro país, sabemos que la discriminación existe desde hace muchísimo tiempo, no es de este gobierno, no es del gobierno anterior, no es de los últimos 30 años, nosotros tenemos una larga data sobre el problema estructural de discriminación desde incluso la colonia. Entonces, decir o creer que la violencia se ha generado, uno de los motivos se ha generado por, digamos, con un enfoque étnico-racial, lo rechazamos. Pensamos más bien que sí es bueno ver las recomendaciones, analizar lo que ha sucedido, no negar que hay discriminación. Nuestro país es un país dentro de los de América Latina que también discrimina dentro de digamos, la forma como nos entendemos frente a frente. Ese es el gran trabajo que tenemos que hacer desde el Ministerio de Cultura. Tenemos además una brecha amplísima de reconocernos, de identificarnos, primero, herederos de una gran cultura de un solo país, y también poder identificar los puntos en común que tenemos peruanos y peruanas, ¿no? Siempre comentamos que tenemos 55 pueblos, 48 lenguas, sin embargo tenemos que buscar el punto en común para poder salir adelante. Rechazamos, obviamente, la violencia, venga de donde venga. Estos hechos se tienen que investigar, como lo ha dicho también la Comisión, cuando describe o comenta. Claro, siempre termina diciendo que se tiene que investigar. Claro, ¿no? Finalmente, el día de ayer, la presidenta Dina Boluarte ha señalado que, bueno, se ha utilizado muchos condicionales en algunos aspectos, pero hay información o conclusiones tangibles que se desprenden de este informe, como que sí se registraron graves violaciones a los derechos humanos. Y claro, y vemos esta arista en la cual se hace mención también a una desconexión entre Lima y regiones, Lima y provincias, porque hay que saber y hay que recordar que gran número de peruanos, peruanas que han fallecido son en las regiones del sur. De hecho, ayer escuchaba al ministro de Justicia, el señor Maurate, un poco una suerte, al menos esa sensación me dio, de justificar, no sé si es la palabra justificar, pero de señalar de que este divisionismo
se exacerbó durante la gestión del exmandatario Castillo, ¿no? Haciendo división entre ricos y pobres, entre Lima y regiones. ¿Usted cree que este tipo de discurso o narrativa, en todo caso, desvirtúa algunas demandas válidas por parte de peruanos y peruanas que no tienen las condiciones de vida que necesitarían o que no son atendidas por el Estado? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Gracias. En primer lugar, precisar, ¿no? El informe no concluye ningún tipo de responsabilidad, responsabilidad a personal. ningún funcionario del Estado. El informe es un informe situacional, un informe en que los comisionados, como bien comentaste, han venido, han tenido 2 visitas, han recogido información y no es que concluye, sino Da recomendaciones. da recomendaciones, ¿no? Pero también considera en condicional, y justamente creo que ese es el motivo de la lectura completa, sistemática del informe, ¿no? Pueden tener de pronto afirmaciones en algunas partes de la redacción, pero finalmente todo lo pone en condicional. Y creo que es muy válido porque lo que está diciendo la Comisión es que el Estado tiene que investigar. El Estado la Comisión termina diciéndole al Estado, el Estado tiene que investigar y por eso termina diciendo habría, podría, lo que significa, como bien también lo ha dicho el ministro de Justicia, es que podría o no podría. Entonces hay que investigar. Lo que sí estamos de acuerdo es que hay que investigar a fondo para ver realmente lo que ha sucedido y determinar las responsabilidades individuales que correspondan. Claro, eso por un lado. No es vinculante, es decir, no es obligatorio, pero sí hay que ser claros en esto. Hay condicionales, sí, hay puntos condicionales, sí, pero hay puntos en donde se afirma, ¿no? De hecho, en las posiblemente, pero en las recomendaciones, que son más de 30 recomendaciones. Eso ocurre porque creo que la Comisión también ha adelantado opinión, ¿no? Si nos está diciendo que investiguemos y la Comisión termina afirmando, entonces el Estado también dice, bueno, yo tengo, obviamente, como Estado, soberanía. Aquí la misma Comisión ha reconocido que existe un sistema democrático, que existe un respeto irrestricto a los derechos humanos y que el Estado tiene los mecanismos para investigar. Por supuesto, las recomendaciones las vamos a evaluar, se recogen, muchas de ellas se están implementando. Y en el caso de esta distancia que comentas, de esta distancia entre peruanos y peruanas, finalmente, recordemos que Lima es una región donde hay mucha población indígena, mucha población migrante, mucha población quechua-hablante. San Juan del Lurigancho es uno de los distritos donde más quechua se habla en Lima. Y creo que ese es digamos, el kit del asunto. Lima no es distinta a otras regiones. En Lima también nos falta agua y desagüe. Aquí cerca, en Barrios Altos, no podemos o no logramos tener desagüe para todos. Lima también sufre de inclemencias del clima. Lima, pues, también tiene que cerrar la brecha. Obviamente hay demandas que se han, digamos, postergado, ya sea por temas geográficos, ya sea por temas de corrupción, ya sea por temas necesarios técnicos en que las regiones, tanto del norte como del sur, del centro y de todo el país, no hemos podido lograr llegar con los servicios públicos, con los servicios básicos. En el norte tampoco hay agua. En el sur, claro, están nuestros recursos naturales de pronto y deberíamos de como priorizar los proyectos, pero eso creo y estoy convencida de que tiene que llegar con un diálogo, como lo dice también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Un diálogo efectivo, abierto, un diálogo donde también nuestros hermanas y hermanos de los pueblos indígenas, de las comunidades nativas, no solamente de las regiones, porque a veces parece que confundimos región Puno con el pueblo indígena, no necesariamente coinciden. Claro, pero por supuesto, los pueblos indígenas abarcan todo el territorio exactamente, nacional. Por supuesto, todos tenemos el mismo derecho, todos tenemos derecho de acceso al agua, acceso a la educación, acceso a la salud. Entonces, el reto es justamente trabajar primero contra la discriminación y el racismo. Discriminación, ustedes han tenido una muy buena campaña contra el bullying, por ejemplo. De hecho, quisiera detenerme en eso, porque dentro de las observaciones se muestra la normativa que se tiene para enfrentar esta problemática. Y lo decimos en un contexto, en un país donde, de acuerdo a un informe del Ministerio de Cultura, me parece hace algunos años, se daba cuenta de 7 de cada peruanos, o 10 de cada 10 peruanos, 7 se han sentido discriminados, pero muy poco
porcentaje de este número se autoidentifica como discriminador. Y esto es un aspecto importante también a tomar en cuenta en un país donde tenemos una diversidad geográfica, una diversidad cultural bastante extensa. Sí, justamente a eso iba, ¿no? El tema de la discriminación trasciende en realidad al tema racial, que es una forma de discriminar. Tenemos justamente en el estudio conocimiento de que se discrimina por la forma como te vistes, la forma como hablas, la forma o el lugar de donde vienes, el lugar donde estudiaste o tu apellido. Hay diversas formas, lamentablemente, de discriminación. En efecto, en el informe lo que ha hecho el Estado peruano es considerar, o en la respuesta, digamos, que se ha venido dando... Poner el marco jurídico. Es poner el marco jurídico, sin embargo, eso no agota, ¿no? No es suficiente. Tenemos que seguir trabajando en una sensibilización intergeneracional. También lo dice la Comisión, ¿no? Trabajar desde el punto de vista pedagógico para que las generaciones a futuro, y las nuestras, y las que están ya un poco mayores, también podamos identificar qué significa discriminación, qué es discriminar y cómo es que también podemos actuar frente a un acto de discriminación. Por supuesto, el Ministerio de Cultura tiene servicios como el de Orienta, que es un servicio telefónico donde le damos orientación justamente a las personas que hayan sentido, hayan pensado, se hayan sentido de pronto discriminadas. También tenemos el Centro de Interpretación y Traducción Telefónica, que es la CIT. Sin embargo, desde el Ministerio de Cultura somos un sector que tenemos que trabajar en efecto por nuestro ente rector, pero tiene que ser intersectorial e intergubernamental. Hacia eso apuntamos. Finalmente, este informe nos remonta, que hemos podido leerlo, nos remonta a la Comisión de la Verdad, el informe de la Comisión de la Verdad, porque recoge también esta carga de discriminación que se hace palpable cuando vemos afectaciones y cuando vemos muertes, lamentablemente, de peruanos y peruanas. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido? Porque pareciera que repetimos el episodio de manera cíclica y, claro, como peruanos nos tendría que llevar a la reflexión, más allá de las recomendaciones o no que se puedan dar, hay un daño, hay una tara que tenemos que superar como sociedad. Y en ese sentido, ¿usted considera que hay responsabilidades políticas de algún tipo? Porque, claro, se habla de diálogo, se habla de tender puentes, se habla de trabajar en conjunto finalmente para que no se repitan situaciones de este tipo en donde se exigen demandas postergadas, demandas completamente válidas. Así es, como le decía hace un momento. Existen demandas legítimas, por supuesto. La Comisión nuevamente reconoce que el país tiene un sistema que protege la protesta pacífica. Nosotros desde siempre hemos hecho una distinción entre las formas violentas de protestar y las pacíficas. Obviamente todos tenemos derecho a la protesta pacífica. Y en relación a lo que comentas, uno de los espacios que tenemos como parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad es el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, que es uno de los espacios de encuentro de este diálogo. Y sí está el reto en que los que no lo conocen, lo conozcan y puedan pues tomar posición o reforzar su opinión o formar su opinión respecto a lo que sucedió y a lo que la Comisión lo que hace es un poco traer a colación en efecto digamos, este periodo de los 80 y los 2000 para tratar de explicar, me parece... El 80%, en este informe de la Comisión de la Verdad, el 80% de las víctimas fueron campesinos, quechuhablantes. Coincide. No necesariamente de Lima, sino coincide en las regiones porque es ahí donde se han registrado las protestas, digamos, más violentas. En el caso de la Comisión o del periodo del conflicto, del terrorismo, el terrorismo se extendió por parte de Selva Central. Sabemos que las comunidades ayaninkas fueron una de las primeras que combatieron el terrorismo y llegó a Lima, obviamente, como todos recordamos, y los que no recordamos tenemos que ir a LUM para recordarlo. Y fue un tema que obviamente nos dolió a todos como lo que ha pasado ahora. También nos duele a todos y a todas las peruanas que hayamos perdido compatriotas. Lo que sí creo es que lo que piensa o lo que describe la Comisión es que está equiparando momentos distintos, momentos totalmente distintos. Esto del periodo de los 80 tuvo su motivación a través de las armas, a través de la violencia. Eso es lo que ha pasado en el 2022 es un hecho político.
recordemos las demandas que se exigieron desde el primer lugar, ¿no? La denuncia, la renuncia de la presidenta y que no aceptaban que había una plancha presidencial, y hoy podemos saber que la Comisión Interamericana ha reconocido que tenemos un gobierno constitucional que respeta la asociación constitucional y que vivimos en democracia. El reto para todos los peruanos y peruanas, para la sociedad en pleno, es justamente reconocernos como iguales, vivamos donde vivamos, nos apellidemos como nos apellidemos, y también desde el Estado llegar y priorizar los proyectos que tan necesarios son para todos y todas las peruanas, ¿no? Y finalmente dar seguimiento a estas recomendaciones. De hecho, ayer el premier Otárola señaló que se va a dar un seguimiento a estas recomendaciones y que se cumplan finalmente en aras de un mayor entendimiento. ¿Usted cree que hay algún tipo de contradicción de cierta manera porque la presidenta rechaza algunas afirmaciones o condicionales que se han hecho en este informe y por otro lado se va a dar seguimiento a este informe, estas dos aristas? No, el Perú es un Estado democrático. Nosotros estamos adscritos a la Comisión, estamos a la Carta Interamericana de Derechos Humanos, la respetamos y como la respetamos también tenemos opiniones y tenemos, digamos, la potestad de evaluar y cada recomendación. Hay recomendaciones, como te digo, que sí se vienen haciendo, que ya se están implementando incluso desde antes, desde siempre, digamos. Como te decía, desde el Ministerio de Cultura siempre hemos promovido el diálogo intercultural, sin embargo, ya la recomendación es focalizada. Entonces, vamos a evaluar, vamos a hacer el seguimiento, como lo ha dicho el premier, a través de la propuesta del Estado, es a través del relator Ralón, que es nuestro relator en este caso. Entonces, consideramos válido, por supuesto, las recomendaciones que podamos implementar. Hay recomendaciones que no dependen del Ejecutivo, que pondremos a disposición también del Ministerio Público, que creo que también la fiscal se ha pronunciado, del Congreso de la República, incluso nos llama, digamos, o nos convoca a toda la sociedad realmente las recomendaciones y ver también como peruanos y peruanas cómo podemos alimentar y nutrir estas recomendaciones para tener un mejor país, para tener un país menos desigual. Bueno, en aras de construir un mejor país a partir de conocer nuestra historia, el abrió y además vamos a tener una nueva edición de Museos Abiertos. Para los que nos están viendo, ¿por qué la importancia de estos primeros domingos de la semana del mes, para conocer esos importantes espacios culturales? Además estamos en el mes de los museos, ministra. Correcto, Jennifer, muchas gracias. Sí, mira, después de casi un mes volvimos a reiniciar actividades en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Estamos todavía en la primera semana, los invito cada día a partir de las 3 de la tarde, hay una visita mediada con un orientador, con un mediador que nos va comentando las partes más importantes de esta exposición. Creo que es muy válido que todos los que podamos visitarlo, los que no hemos ido, los que queremos volver, estemos en este lugar, sepamos qué es lo que ha sucedido, formemos nuestra opinión. Es un espacio de memoria, es un espacio también de encuentro, porque podemos tener posiciones distintas, pero ahí está el reto de escucharnos, de dialogar, de hacer una reflexión. Y los museos finalmente son espacios donde nos encontramos, sí, con nuestro pasado, seguramente en los museos arqueológicos, en los museos históricos, pero también con nuestro presente. Vemos niños, vemos familias, invitamos a todas las familias, a todas las personas, este primer domingo de mayo, que como bien recuerdas es el mes de los museos. Estamos trabajando en temas de bienestar, de medio ambiente y de, digamos, entorno, para que este mes podamos reflexionar al respecto y también reconocernos, identificarnos como iguales, pero por supuesto herederos de una gran cultura, cada uno con el bagaje que tenemos, con la herencia que tenemos, para ponerlo a disposición. La diversidad debe ser una herramienta más de orgullo y de unión en vez de desunión, ¿no? Esa es un poco la reflexión final a raíz también de una de las recomendaciones de la Comisión. Ese es el objetivo, ¿no?, de los museos, ser espacios de diálogo, espacios donde se promueva la diversidad cultural y reconocer esta diversidad cultural. Y sentirnos orgullosos. Exactamente. Coincidimos en eso, ministra. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra edición matinal. La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, nos explicaba un poco los alcances y la mirada que tiene en torno a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que se está haciendo también desde su sector.